Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Tenemos varios objetivos para la rueda de prensa de hoy. En primer lugar, darles a conocer la situación actual de la pandemia de COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como hacemos semanalmente. En segundo lugar, informarles de las medidas que se han acordado esta mañana en el Consejo de Gobierno Extraordinario de la Junta de Extremadura. Y, en tercer lugar, proporcionarle a la sociedad datos en cuanto a la inversión que lleva realizada la Junta de Extremadura para abordar la pandemia COVID-19 en nuestra comunidad autónoma y, por lo tanto, lo que llevamos invertido en que los extremeños y extremeñas protejan su salud y puedan tener una vida lo más normal posible. Empiezo con el primero de los objetivos. La situación de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Extremadura es ascendente, la incidencia ascendente, es decir, es verdad que habíamos alcanzado un pico el día 25 de septiembre, pero nuevamente, a partir de entonces, que habíamos empezado con una progresión descendente inicial, hemos vuelto a comenzar a crecer y en los últimos días estamos creciendo al ritmo que están creciendo el resto de las comunidades autónomas. Si seguimos los criterios del Instituto de Salud Carlos III, estamos creciendo a un menor ritmo que otras comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que han crecido en su incidencia bastante más que la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero eso no significa absolutamente nada positivo mientras que vayamos creciendo. Informarles que en este momento nos situamos por encima de la media española en cuanto a la incidencia acumulada a los 14 y a los 7 días. Es la primera vez que ocurre en el periodo de nueva normalidad y ya lleva ocurriendo varios días. Y nos situamos entre las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas en el puesto número 9 de la tabla en cuanto a incidencia acumulada a los 14 y a los 7 días. Por darles un dato positivo, decirles que en cuanto a la incidencia de la enfermedad con fecha de inicio de síntomas, nos estamos comportando de una forma mucho más adecuada que otras comunidades autónomas. Parece que si la curva, en lugar de verla por cuándo hemos realizado la prueba, la vemos en cuándo se han iniciado los síntomas, parece que la tendencia comienza a ser positiva para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esto, sin duda ninguna, es un dato para la esperanza, pero en ningún caso un dato para bajar la guardia y para adoptar las medidas que tengamos y necesitemos adoptar. Decirles también que el porcentaje de camas ocupadas COVID en la Comunidad Autónoma de Extremadura se sitúa en el 10,16, bastante por debajo de la media española, que es del 14,17, habiendo comunidades autónomas que están claramente por encima del 20% en ocupaciones. Mantenemos un nivel de ocupación que, aunque es preocupante en algunas de las áreas de salud, sin duda ninguna tenemos todavía capacidad dentro de nuestro plan de contingencia para poder absorber la presión hospitalaria que tenemos en este momento. El porcentaje de camas ocupadas de UCI por COVID-19 en este momento en la comunidad autónoma es del 16,3, siendo en la media del país del 25,8. Claramente también estamos por debajo de otras comunidades autónomas que llegan incluso a superar el 60%. Esto lo único que nos indica es que, de momento, tenemos capacidad con nuestro plan de contingencia para absorber la presión hospitalaria que se está teniendo
con pequeños ajustes, porque ya tenemos que ir aplicando el plan de contingencia, pero con pequeños ajustes podemos todavía ir soportando esta situación. En relación a esto, decirles que durante el puente se habilitarán los servicios sanitarios, se reforzarán los servicios sanitarios en los hospitales, en las plantas de hospitalización, también en la UCI, para que puedan dar altas hospitalarias si se produjesen, de tal suerte que no haya ningún periodo de inactividad que haga que no se puedan dar altas y que, por lo tanto, nos encontremos el martes, después del largo fin de semana, pues con un porcentaje de hospitalización superior al que necesitan clínicamente los pacientes en nuestra comunidad autónoma. No se trata de forzar altas, pero sí se trata de que los días festivos se comporten las plantas con un nivel de actividad parecido, sobre todo en los hospitales que tienen más ocupación, parecidos en la actividad de alta que tienen en un día de trabajo normal y corriente. Tenemos también buenos datos con lo que respecta al total de pruebas que estamos realizando en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Tenemos una tasa por cada 100.000 habitantes de 2.252 pruebas por cada 100.000 habitantes. Esto nos sitúa en la 9ª comunidad autónoma también en el volumen de pruebas que estamos realizando, y eso es un dato importante. Quiere decir que estamos actuando con mucha prontitud, quiere decir que estamos actuando con mucha celeridad, ¿no? Y nuestra tasa de positividad en las pruebas, de momento, está por encima de la media española, pero claramente está relacionado con esa curva ascendente que tenemos en este momento y que esperemos superar cuanto antes. Por darles un dato global, decirles que durante todo este tiempo hemos realizado 278.370 pruebas en general, de las cuales 3.874 son test de antígenos. Los test antigénicos de segunda generación están convirtiéndose ya, como les decía o como les anunciaba, en una prueba bastante distribuida por todos los centros sanitarios de nuestra comunidad autónoma, por cuanto en 15 minutos en una persona con síntomas puede diagnosticar con una exactitud similar a la de la PCR un caso de COVID positivo. Por lo tanto, esto es muy importante para diferenciar gripes, catarros, COVID, que tienen síntomas muchas veces parecidos y que pueden dar lugar a esta situación. La incidencia acumulada a los 14 días en la Comunidad Autónoma de Extremadura hoy se sitúa en los 488 casos por cada 100.000 habitantes. Saben ustedes que hay un umbral que es el de 500 casos por 100.000 habitantes, que es un umbral al que no nos gustaría llegar, pero que si llegáramos en algún momento, pues estaríamos hablando de tener que adoptar alguna otra decisión que no hayamos adoptado hasta ahora. La incidencia acumulada a los 7 días es de 270 casos por cada 100.000 habitantes. Eso se va acercando al 50%, todavía no llega, está en el 55%, pero se va acercando al 50%, lo cual tenemos que seguir a este ritmo de adoptar medidas para que podamos llegar al objetivo y podamos alcanzarlo de una forma adecuada. Y la positividad de las PCR en el día de hoy ha disminuido sustancialmente con respecto a otros días. La positividad de las PCR hoy es del 11%. 11%, ¿de acuerdo? Los datos consolidados son los datos de ayer. Estamos pendientes hoy del Consejo de Dirección con el Servicio Extremeño de Salud que hacemos diariamente, y esta tarde tendrán cumplida información de lo que nos depare la situación.
En Extremadura estamos siguiendo en este momento a un total de 20.396 personas, 20.396 personas, bien porque son contactos o bien porque son casos. De esas 20.396 personas, alrededor de 6.500, 6.475 son casos positivos y el resto son contactos. Incluidos en brotes, en algunos de los brotes que tenemos en este momento activos, que les recuerdo que tenemos 125 brotes activos en este momento, decirles que tenemos un total de 6.243 personas, entre casos y contactos. 1.747 son casos que pertenecen a algunos de los 125 brotes activos en el total. Venimos en todo el periodo de nueva normalidad de un total de 314 brotes declarados, con lo cual hemos sido capaces de cerrar más brotes que tenemos abiertos en el momento actual. Hemos cerrado 189 brotes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por último, le quiero dar los datos relativos a los centros residenciales. De los 324 centros residenciales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, decirle que centros ahora mismo con residentes positivos son 19, donde el número de casos positivos en el momento actual son 350, los residentes activos, 350, y los fallecimientos en residencia son 67. Bien, es verdad que verán algunas estadísticas donde hay 14 fallecidos más que, si bien tuvieron el virus, tuvieron el virus y se curaron del virus, en el certificado de defunción en ningún caso el facultativo ha consignado como causa de la muerte la COVID-19. Aún así, nosotros los hemos seguido por si acaso en algún momento se podía producir esa situación para tenerlo dentro de las estadísticas. Con lo cual, en resumen, son 67 los fallecidos como consecuencia de la COVID-19 en nuestras residencias. Ese es el primero de los objetivos que tenía con respecto a esta rueda de prensa, proporcionarle los datos globales de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y esto lo que me lleva es a pedirle muchísima responsabilidad a la ciudadanía. Viene un fin de semana muy largo, un fin de semana donde se pueden realizar desplazamientos dentro de comunidades autónomas, donde se pueden puede haber mucha más movilidad dentro de la comunidad autónoma y, por favor, apelo al sentimiento de responsabilidad de toda la ciudadanía. Lamentando profundamente todos los fallecimientos que ha habido, debemos tener en mente que la COVID no es una enfermedad banal, es una enfermedad que produce una morbilidad importante y que produce unas cifras de mortalidad nada desdeñables. Y, en segundo lugar, tenemos que preservar nuestro magnífico sistema sanitario y nuestro magnífico sistema de protección social, a los trabajadores y trabajadoras de esos dos sistemas les agradezco profundamente su dedicación. El segundo de los objetivos que tenía esta rueda de prensa es explicarle las decisiones que hemos adoptado en Consejo de Gobierno, que calculo que se pondrán o que entrarán en vigor a las 12 de la noche del día de hoy. Vamos a hacer todo lo posible por publicar en el DOE de hoy los decretos del presidente, que son necesarios con el Real Decreto del estado de alarma y que nos llevarían a adoptar las medidas que les voy a relatar a continuación. Haremos decaer las medidas de aislamiento perimetral y las medidas de reducción de aforos en dos zonas de salud, porque han mejorado claramente su incidencia en estos días,
que son las zonas de salud de Hoyos y de Villanueva de la Vera. Ambas zonas de salud decaen las medidas hoy, caducan las medidas hoy y, por lo tanto, no hacemos nada con ellas para que pasen ambas zonas de salud y todas sus poblaciones a la fase de nueva normalidad, sin reducciones de aforo y sin aislamiento perimetral. Tendríamos 3 localidades donde tenemos que tomar decisiones con respecto a las renovaciones en el día de hoy, que son Fuente de Cantos, Hornachos y Villanueva del Fresno. Fuente de Cantos, en el estudio de la incidencia, que lo tienen ustedes, que se lo han entregado a ustedes y por lo tanto no me voy a detener en ello, y por la positividad que en este momento nos están dando las PCR, vamos a prorrogar durante 14 días las medidas excepcionales de control de aforos en el nivel de riesgo 2, que son similares a lo que era antes la fase 2, pero en la nueva clasificación. Es decir, aforos que básicamente se circunscriben a una reducción en líneas generales de los aforos al 50%, a excepción de en el interior de los bares, que se prohíbe el consumo en barra y se reduce al 40%. En el resto serían al 50%. Esas son las medidas que prorrogamos en Fuente de Cantos durante 14 días. La localidad de Hornacho ha tenido un comportamiento muy bueno en estos días. La incidencia ha bajado notablemente. Sin embargo, tiene servicios públicos que son de referencia para la comarca. Necesitamos afianzar ese nivel de bajada en la incidencia acumulada que tiene la localidad de Hornacho y procederemos a una renovación durante 7 días de las medidas de control de aforos similares a las que prorrogamos en 14 días en Fuente de Cantos. Villanueva del Fresno ha tenido un comportamiento también muy importante. Con respecto a la reducción de la incidencia que tenía. Sepan ustedes que Villanueva del Fresno estaba en una situación de aislamiento perimetral y control de aforos. Por lo tanto, hacemos una renovación del control de aforo de 14 días, pero eliminamos el aislamiento perimetral. Los ciudadanos y ciudadanas de Villanueva del Fresno, los 3.397 ciudadanos y ciudadanas de Villanueva del Fresno, podrían disponer ya de una movilidad porque no tienen aislamiento perimetral en cuanto entre en vigor la medida. Estas renovaciones que les acabo de comentar afectan a un total de más de 11.700 extremeños y extremeñas. El Consejo de Gobierno también ha adoptado nuevas medidas en diferentes localidades, que paso a resumirles ahora, y que van a afectar a un total de 334.683 extremeños y extremeñas en los próximos 14 días. Les detallo las localidades. Mérida, con una tasa de incidencia acumulada a los 7 días de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes y con una tasa de positividad del 19%, adoptaremos medidas de control de aforo en un nivel de riesgo 3. Eso es bajar los aforos en la mayoría de los sitios al 25% o al 35%. En cualquier caso, por debajo del 50%, son similares a lo que se conocía en el periodo de nueva normalidad como la fase 1. Y además con Mérida y con las otras 2 grandes ciudades vamos a pasarle los datos de las personas que han dado positivo, así como de los contactos estrechos, en el día de hoy a la delegación del Gobierno de Extremadura
para que se haga un control o se extremen las medidas de control policial, que las personas que tienen que estar confinadas están confinadas. Porque estamos viendo una falta de adherencia en el confinamiento de esas personas. Por lo tanto, está hablado con la delegación del Gobierno y en las tres ciudades grandes donde tomamos esta decisión, los cuerpos y fuerzas de seguridad y las policías locales, a través de la delegación del Gobierno, van a tener los datos de las personas que en este momento tienen que realizar algún tipo de aislamiento o de confinamiento. No nos podemos en este momento permitir la transmisión comunitaria por una falta de adherencia de algunos de los positivos o de algunos de los contactos estrechos. Badajoz y Cáceres, que se encuentran en una situación bastante similar, ambas ciudades, vamos a proceder a adoptar medidas de control de aforos del 50%, es decir, de nivel de riesgo 2, o de nivel de alerta 2, durante 14 días. Y también intensificaremos, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad, el control del ocio nocturno no controlado, los aforos y, por supuesto, los confinamientos que tengan que realizar las personas. La localidad de Aceuchal tiene un comportamiento en cuanto a la incidencia acumulada muy alto. Lo pasamos a medidas de nivel de riesgo 3, con una reducción de aforo más importante de la que tenía, durante 14 días. Zarza de Granadilla, hacemos un aislamiento perimetral de la misma, tiene una incidencia acumulada a los 7 días, como ustedes pueden comprobar en la tabla que les he facilitado, de 2.271 casos por cada 100.000 habitantes, con un índice de positividad del 33% de las PCRs, y entendemos que tenemos que ir a aislamiento perimetral y medidas de control de aforo. Jerez de los Caballeros, que se encuentra en fase de control de aforos alrededor del 50%, ha tenido una evolución que no es todo lo buena que hubiésemos deseado y, por lo tanto, lo que hacemos es llevar a un control de aforos mayor durante 14 días. Y, por último, hemos tomado decisiones también con respecto a la localidad de Olivenza. Es cierto que ayer se declaró ayer se declararon un aumento de casos porque hicimos segundas PCR de control a los residentes que estaban en la residencia de Cáceres y han dado en un buen número de ellos, y tienen ustedes los datos facilitados en el día de ayer, han dado un número de residentes alto dentro de la residencia Cáceres. Pero eso no significa que no haya transmisión comunitaria. Hay transmisión comunitaria en Olivenza y, por lo tanto, como se encontraba en medidas de control de aforo del 50%, durante los próximos 14 días vamos a intensificar la reducción de los aforos, los vamos a bajar esos aforos de tal suerte que seamos capaces de controlar la transmisión comunitaria que se está produciendo en la ciudad. Les he dicho antes que para nosotros ahora mismo los cuerpos y fuerzas de seguridad en general, incluidas las policías locales, son muy importantes para controlar la falta de adherencia de determinados ciudadanos y ciudadanas a la prescripción facultativa de realizar aislamiento o confinamiento. Eso lo vamos a intensificar en las ciudades de Mérida, de Badajoz y de Cáceres, pero lo vamos a hacer extensivo a las policías locales del resto de la comunidad autónoma en los próximos días.
Eso significa que necesitamos a los cuerpos y fuerzas de seguridad activos para controlar a las personas. Y el número de recursos de los cuerpos y fuerzas de seguridad son limitados. Y sin tener criterios epidemiológicos en este momento, no podemos ir a un aislamiento perimetral de la comunidad autónoma y no aprovechar la potencialidad que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad para poder asegurar el confinamiento de las personas dentro de las ciudades. Por lo tanto, a la hora de elegir epidemiológicamente si lo que hacemos es confinar la comunidad autónoma o que los cuerpos y fuerzas de seguridad controlen a las personas, hemos decidido que controlen a las personas, porque nos parece que puede tener mayor impacto la medida en la reducción de la transmisión comunitaria. Perimetrar una comunidad autónoma es muy complicado. Solo se puede hacer con controles aleatorios. Y entendemos que es una medida mucho más eficaz que esos efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de las policías locales, estén controlando a las personas para que puedan realizar el confinamiento que se le tiene prescrito. Les decía que el tercer objetivo de la rueda de prensa es comunicarles a la ciudadanía en esta transparencia lo que llevamos invertido en el afrontamiento de la pandemia COVID en Extremadura. Miren, el total que estimamos del gasto sanitario, de aquí a en todo el año 2020, superará los 95 millones de euros. La inversión que llevamos consolidada hasta el 20 de octubre es de casi de 80,5 millones de euros. Esto se divide en inversiones que hemos realizado en capítulo 1, en gastos de personal, también en gastos que tienen que ver con el material sanitario y con los productos sanitarios, en el capítulo 2, y por último en inversiones, porque también hemos hecho reforma en los centros sanitarios. Les voy a terminar con un desglose donde no solo va a estar incluido sanidad, para que ustedes sepan lo que la Junta de Extremadura ha invertido para poder hacer frente a la pandemia COVID-19. Solo en nuevas contrataciones, con motivo de COVID-19, en distintos departamentos y consejerías de la Junta de Extremadura, hemos invertido 86 millones de euros. En sanidad, en nuevas contrataciones, hemos invertido 31,6 millones de euros. En personal no docente, 4,9 millones de euros. En personal docente, alrededor de 33 millones de euros. Y en personal de la concertada, de educación concertada, 6,5 millones de euros. En Administración General, incluido el SEPAZ, 10 millones de euros. Así se desglosan esos 86 millones de euros que hemos invertido en nuevas contrataciones con motivo de la COVID-19. Destacarle que hemos hecho 7.202 contrataciones en el SES. Destacarle que hemos hecho 249 contrataciones de personal no docente, 747 docentes, 150 docentes en la concertada y 846 contrataciones en Administración General
de las cuales 590 son en el SEPAD. En el capítulo de material y servicios tenemos una previsión dentro del ámbito sanitario, tanto material sanitario, productos farmacéuticos, derivaciones a clínicas privadas y refuerzos de terapias respiratorias y servicios de limpieza, de desinfección, de lavandería y de transporte. Hemos invertido hasta ahora 39 millones de euros, de los cuales estimamos que la previsión del gasto anual va a ascender a más de 46 millones de euros. Y en el capítulo de inversiones, el capítulo 6, que fundamentalmente han sido para proteger a la población, es decir, hemos desdoblado circuitos en hospitales, en centros sanitarios en general, hemos acondicionado determinadas plantas de hospitales, hemos puesto en marcha el Hospital Nuestra Señora de la Montaña. Todo ello llevamos invertido a 20 de octubre 9,6 millones de euros en inversiones y la previsión del gasto anual se irá a los 14,8 millones de euros. Estamos pendientes de cerrar las cuentas para saber lo que hemos invertido en la compra centralizada a través del Ministerio, que todavía no tenemos esa partida definida por parte del Ministerio de Sanidad, y también estamos en este momento en un proceso de negociación. Estoy reuniéndome con los grupos privados que operan, de clínicas privadas que operan en nuestra comunidad autónoma, que son Cáser, que es Quirón y que es Rivera Salud, para poder ajustar y poder compensar a las clínicas privadas en relación con la atención a las personas que tienen COVID. Vienen 3 días festivos, vienen 3 días de recuerdo, vienen 3 días emotivos, vienen 3 días donde quizás, si tuviésemos otra incidencia, fuese el momento de rendirle el mejor tributo a aquellas personas que desgraciadamente han fallecido a lo largo del año 2020, sea por la COVID o no sea por la COVID, pero lamentablemente la incidencia del coronavirus nos pide que llame a la responsabilidad. Nos pide que no acudamos provocando aglomeraciones en los cementerios. La incidencia nos pide que, por favor, las celebraciones en los campos, en las naves, en ese ocio no controlado, respete todas las medidas de seguridad y que en ningún caso sobrepase las 6 personas. En este sentido, y por terminar, les comunico que he acordado con el alcalde de Don Benito que nos pondremos en contacto, y así lo he hecho, con la delegación del Gobierno para que la Guardia Civil controle las reuniones que se celebran en el campo y que suelen ser tradicionales en esa localidad, para que siempre el ocio sea lo más controlado posible. Que el ocio sea para disfrutar y no sea para sufrir después. Y con eso quiero terminar mi intervención llamando a la tranquilidad, al sosiego, a la calma y a seguir trabajando para reducir la incidencia. Preguntas. Buenos días. Sí. La ocupación de UCI en general. La ocupación de UCI en general, nosotros tenemos en este momento un total de 200 camas posibles de UCI y las camas que tenemos ocupadas en el momento actual se las dimos ayer, pero se la consulto, si me permite un segundo. 30 camas. En general no le puedo dar el dato ahora mismo, no lo tengo. Vale, con otro.
Y ha dicho también que si la incidencia pasa de 500 a 14 días, Sí. que habría que tomar otras medidas. ¿De qué se trata? Sí, si la incidencia pasa de 500, tenemos que ver cómo está la ciudad más grande, porque saben ustedes que se publicó un acuerdo coordinado de todo el Sistema Nacional de Salud, donde si se sobrepasa la incidencia acumulada a los 14 días de 500, nuestra ciudad más importante, que es la de 150.000 habitantes, que es Badajoz, porque siempre tiene que ser en ciudades de más de 100.000 habitantes y es la única que tenemos, tendríamos que ver cómo está en el nivel de ocupación, porque entonces habría que adoptar medidas más restrictivas. Yo espero que esto no sea así, que podamos seguir controlando los brotes y que no tengamos que tomar medidas más restrictivas, pero indudablemente pasar la incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes nos sitúa en un escenario donde ya hay una orden, donde ya hay un acuerdo de consejo o una acción coordinada en salud pública publicada por parte del Ministerio de Sanidad y tendríamos que adoptar medidas en función de cómo estuviese en ese momento la ocupación de camas hospitalarias y de UCI para perimetrar la ciudad más importante o para tomar alguna otra decisión al respecto. Aquí. Sí. Sobre el tema de los controles policiales en las ciudades, Sí. ¿qué es lo que se plantea? ¿Un control domiciliario? O sea, ¿los agentes se van a presentar en la casa de estas personas para ver si están? No. ¿Cómo se va a controlar eso? Los agentes estarán dentro de la ciudad, que para nosotros son más útiles que en la entrada de las ciudades, estarán dentro de la ciudad y se pueden hacer controles pidiendo el DNI. Si está esa persona dentro de la lista de personas que tienen que estar confinadas, pues evidentemente está cometiendo un delito contra la salud pública. Lo que le iba a preguntar, ¿cuál sería la consecuencia de no cumplir? Pues dependiendo de la falta puede llegar hasta los 600.000 euros de multa. Sí, buenos días. En relación a lo que ha preguntado Rocío, ¿están controlados en qué zonas de esas grandes ciudades se están dando, ha dicho falta de adherencia, son flagrantes incumplimientos, ¿no? Bueno, permítame que políticamente correcto. Permítame que le hable con unos términos médicos. Sí, ya, bueno, eso digo que la gente lo entendería mejor, flagrante incumplimiento. Llega más directo. Pero ¿están localizados dentro de las ciudades esas? Mire, la falta de adherencia se traduce en un delito contra la salud pública. Más claro no lo puedo decir. Sí, pero me refiero, ¿está controlado dentro de esas grandes ciudades o no? ¿O se toman eso por ser las grandes ciudades? Es muy generalizado. Y además es muy generalizado en la comunidad autónoma. Nos lo dicen los alcaldes. De acuerdo. Miren, yo les recomiendo, si tienen tiempo, que es difícil, yo les recomiendo que se lean un documento que ha publicado la Organización Mundial de la Salud sobre lo que se denomina fatiga pandémica. Fatiga pandémica. La fatiga pandémica es un cuadro, digamos clínico, donde la población, al no ver una expectativa real de que esto se acaba, al ver que esto se alarga en el tiempo, pierde, digamos, el interés por realizar las medidas de aislamiento necesarias. Esto se combina con cambios del estado de ánimo, con cambios del humor, con cambios de percepciones, con más irritabilidad. Es decir, hay una serie de constelación alrededor de la fatiga pandémica que nos afecta a todos y a todas, pero que va siendo cada vez más generalizado. Esto se tiene que combatir desde múltiples frentes. No puede ser solo el control policial. Tenemos que proporcionar información con objetivos reales. Tenemos que ser transparentes en la información y así lo haremos. Tenemos que establecer grupos dentro de las poblaciones de participación ciudadana, sobre todo de iguales, que sean capaces de educar en medidas de educación para la salud y de protección. Por ejemplo, en el tema de los universitarios,
por ejemplo, en el tema de los estudiantes en general. Y además, en este momento tenemos que hacer también controles policiales, porque la fatiga pandémica nos está llegando, nos está afectando y está afectando a esa falta de adherencia terapéutica del aislamiento perimetral, porque ahora mismo lo que se prescribe son medidas no farmacológicas, en la mayoría de los casos. Quédese usted en casa. Y esto quiero que quede claro. ¿Quiénes tienen que guardar cuarentena y aislamiento? Por supuesto, los positivos. Por supuesto, aquella persona que presentando síntomas ha acudido a su centro sanitario y se le ha realizado una PCR, hasta que le den el resultado de la PCR tiene que estar aislado. Hasta que le den el resultado de la PCR tiene que estar aislado. Y también tienen que estar aislados los contactos estrechos de las personas que han dado positivos, sean sus PCR positivas o negativas. Espero haber sido claro en quiénes son los grupos que tienen que guardar el confinamiento. Y hay muchas razones que probablemente nos lleven a no guardarlo. El otro día aparecían en determinadas entrevistas personas que trabajaban como autónomos que no se pueden permitir, por decirlo de alguna manera, el confinamiento. Y yo sé que es difícil, porque estamos afectando al sector productivo. Pero, miren, mientras antes seamos capaces de controlar la incidencia, antes podremos recuperar el sector económico. Estamos haciendo todos los esfuerzos en esta comunidad autónoma, todos los esfuerzos por mantener un equilibrio permanente entre las medidas que adoptamos y la afectación que se producen en los sectores productivos. Pero tenemos que tener la participación de la ciudadanía. Nosotros solos no podemos. Y de no bajar la incidencia, las consecuencias económicas necesariamente se van a tener que prolongar más en el tiempo. Por lo tanto, nos tenemos que poner como objetivo controlar la crisis sanitaria cuanto antes para poder salir del bache económico en que nos encontramos. Preguntarle por la situación del Hospital de Mérida. ¿Qué ha ocurrido para que se han tenido que tomar las decisiones que se han tomado respecto a acompañantes, no poder entrar al hospital? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Porque tiene muchas personas ingresadas, y porque en los controles prequirúrgicos que se han hecho a algunos pacientes, en los controles prequirúrgicos han empezado a dar positivo algunos de los pacientes que estaban pendientes de intervenciones quirúrgicas y no podemos fomentar la transmisión dentro del hospital. Entonces, esto es una medida de seguridad. Les decía, siempre les he dicho, los centros educativos los tenemos que identificar como centros seguros, o lo más seguros posible. De los centros sanitarios ni les hablo. De poner en riesgo o generar determinada incertidumbre a la ciudadanía sobre si un centro sanitario o acudir a un centro sanitario es seguro o no es seguro, dependen que se salven vidas. Porque si no se siente segura la persona, hay gente que con síntomas compatibles con un infarto agudo de miocardio o con un ictus se van a quedar en casa. Y esas dos enfermedades que le he puesto de ejemplo son tiempo dependientes. Mientras antes se traten, mejor pronóstico tienen. Por lo tanto, nosotros tomamos medidas sobre las visitas a los hospitales cuando vemos que de no controlar esas visitas, se puede producir que el centro sanitario empiece a transmitir la enfermedad
fuera del ámbito hospitalario y puede pasar a la transmisión comunitaria. Y eso no lo podemos permitir. Lo hacemos por seguridad para los pacientes y para los acompañantes. No porque una mañana nos hemos levantado y hemos decidido que hoy vamos a quitar las visitas de los hospitales. No. Pero entenderán que tenemos recorrido en las visitas de los hospitales, que generalmente somos bastante flexibles en las visitas de los hospitales, pero en este momento de incidencia tiene que entender la ciudadanía que tenemos que tener controles de visita. Estamos teniendo controles de visita. Ahora pasaba por el arco de toma de temperatura aquí en Presidencia de la Junta. No es de recibo que se controlen las visitas en los centros sanitarios. No es de recibo. Tenemos que incidir en la seguridad de estos centros. Consejero, Galicia no aísla la comunidad perimetral, como tampoco lo... Que yo sepa, no. El aislamiento perimetral, como tampoco lo hace Extremadura, pero sin embargo va a cerrar las grandes ciudades. Sí. ¿No se ha planteado Extremadura esa posibilidad? Bueno, no tenemos una... Vamos a ver, desconozco el tamaño de las ciudades que ha cerrado Galicia, lo desconozco, y desconozco también su incidencia acumulada y la ocupación de camas hospitalarias. El cierre perimetral de las grandes ciudades está contemplado para cuando la incidencia acumulada supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes y tiene un porcentaje de ocupación de UCIs por encima del 30%. Entonces, es seguro que tienes que adoptar medidas de perimetración si no tienes bien localizados los brotes o no tienes una transmisión, no tienes una trazabilidad de los contagios clara, porque hay mucho riesgo de transmisión comunitaria y en ese caso tienes que perimetrar. Lo dice la acción coordinada en salud pública que le estaba comentando antes. Desconozco cuál es la situación de las ciudades de Galicia en este momento. Nuestra ciudad más grande es Badajoz y Badajoz en este momento ni se acerca a esa incidencia acumulada. Y, por supuesto, menos. Badajoz tiene ahora mismo, en incidencia acumulada a 14 días, 368 casos por cada 100.000 habitantes. Está lejos de los 500 y el porcentaje de ocupación de camas de UCI ya le he dicho cuál es. Con lo cual, no nos parece que en este momento tengamos que perimetrar esa ciudad. Cuando perimetramos estamos conculcando derechos fundamentales de las personas. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Decía otra pregunta. ¿Están preparando a posibles rastreadores en distintos cursos? ¿Prevén que lo necesiten en breve? Bueno, nosotros tenemos que estar con los planes de contingencia permanentemente activos. En salud pública hay una máxima que es ponerse en lo peor para que ocurra lo mejor. Lo que no sería deseable es que, por falta de formación, no tuviésemos potencialmente rastreadores en el caso de que los necesitásemos. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir con el proceso de formación por si los necesitamos, aunque es verdad que el informe RENAVE del Instituto de Salud Carlos III lo que nos dice es que nuestro sistema de rastreo está funcionando bien. Somos la comunidad autónoma que más personas asintomáticas, es decir, libre de síntomas, detectamos. Somos la comunidad autónoma, una de las comunidades autónomas que menos días tarda entre que el paciente presenta los síntomas y se aísla y se le hace la PCR. De media, 2 días. Y somos de las comunidades autónomas que más contactos detecta por cada positivo. Detectamos hasta un máximo de 6. Por lo tanto, nuestro sistema de rastreo está funcionando bien, pero eso no significa que si la onda epidémica va creciendo, no llegue un momento en que haya una fatiga por parte del equipo de los rastreadores, que haya que sustituirlos y que haya que utilizar a esas personas que se están formando. Por lo tanto, nosotros, dentro de nuestro plan de contingencia, vamos a seguir formando personas y vamos a seguir utilizando nuestros 360 rastreadores, que son los que tenemos en la comunidad autónoma.
Ayer conocimos la denuncia de una familia, de una mujer que falleció en el Hospital Perpetuo Socorro. Denunciaban que se tardó más de 30 minutos en salir de la ambulancia y entrar en el hospital porque había problemas en la ambulancia, la cama no funcionaba y además denuncian que no se había desinfectado. Bueno, no sé, han puesto una reclamación. ¿Le consta la reclamación? No me ha llegado reclamación ninguna. Puede ser que la hayan puesto en el área de salud. Nosotros, todas nuestras condolencias a la familia, lo primero. Lo segundo, como siempre hacemos en estos casos, ponernos a disposición de la familia para cuantas aclaraciones necesiten. Y, en tercer lugar, siempre velando por el dolor de la familia y siempre velando también por la presunción de inocencia de todas las personas que han participado en el proceso de atención del paciente, abriremos la investigación que tengamos que abrir para esclarecer lo que haya podido ocurrir y se depurarán las responsabilidades si es que las hubiera, claro. Es que desconozco si ha sido una reclamación por escrito ante atención al usuario o una reclamación patrimonial. Es que no lo sé. Entonces no puedo ser más específico en la respuesta que le hago. Muchísimas gracias a todos y a todas.